Buenas noches. Compañeros, Voy a apagar los micrófonos, ya, por favor. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Buenas noches, profe. Buenas noches. Listo, buenas noches. Esperemos unos minutitos, por favor, y empezamos clases. Buenas noches, Marlon. Esperemos unos minutitos y empezamos clases, ¿ya? Carlos Márquez, dígame. Profe, lo mismo de siempre, estoy trabajando y voy a desconectarme, pero veo la clase en el módulo. No se preocupe, tranquilo, ¿ya? No hay ningún Ya, problema. listo. Solo era para comunicarle, ¿no? No, gracias por la comunicación. Muchas gracias. Gracias, profe. Esperemos un minutito más y empezamos clases, ¿ya? Por favor, muchas gracias. A ver, ¿quién me ayuda, por favor, para iniciar clases? ¿En qué tema nos quedamos, por favor? Me levanta la manito. Israel, dígame. Ya está abierto su micrófono. De historia, ¿no? Clases de historia. Nos quedamos en lo que es la paleografía, en el aporte en la arqueología. Ya, Profe, ¿ya nos listo. queda? Muchas gracias, Israel. Muy amable. Y empezamos en un minuto más clases, ¿ya? Veo que están conectados bastantes estudiantes. Muy bien, les felicito. Bueno, algunos no me conocen, me presento, soy el doctor Andrés Ojeda, un gusto siempre estar con ustedes. Voy a dar clases de historia, estudios sociales, literatura y lenguaje, ¿no? Bienvenidos a todos, veo que hay compañeros nuevos, bienvenidos a todos, estoy gustoso poder solventar cualquier tipo de duda, cualquier tipo de situación y siempre poder guiar de la mejor manera en el ámbito educativo, ¿sí? Un gusto, felicitaciones a los estudiantes que se dan esa oportunidad de poder retomar los estudios, ¿no? Tomarlos de la mejor manera y eso es muy bueno. Les felicito por tomar esa decisión que les va a servir toda su vida, porque la educación es un bien intangible, pero que nos ayuda a superar y a superarnos
como profesionales y en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Felicitaciones a todos y comencemos clases, ¿ya? El compañero Israel nos comenta que nos quedamos en el ámbito de las ciencias que estudia la historia, ¿no? ¿Cuáles son las ciencias que van dentro de la historia que vimos? ¿Se acuerdan? La paleontología, la geografía, vimos algunas ciencias que van dentro de la historia que nos pueden ayudar a ver cómo es el ámbito historial. Vimos la paleontología, ¿correcto? Vimos algunas ciencias como la paleografía, ¿no es cierto? La arqueología, ¿se acuerdan que vimos cómo se funcionaba la situación de la arqueología dentro del ámbito de la historia, ¿no es cierto? ¿Sí? Vamos a poner como título la utilidad de la historia. 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 Ponemos lo siguiente. La historia nos ayuda a comprender. La historia nos ayuda a comprender. La historia nos ayuda a comprender el pasado y el presente. La historia nos ayuda a comprender el pasado y el presente. Punto seguido. Así, para entender, así para entender, así para entender, así para entender los hechos políticos y sociales, los hechos políticos y sociales, los hechos políticos y sociales los hechos políticos y sociales actuales, coma, necesitamos conocer lo que ocurrió en el pasado. Necesitamos entender lo que ocurrió en el pasado. Punto aparte. Asimismo, el conocimiento, asimismo, el conocimiento Asimismo, el conocimiento Asimismo, el conocimiento de la historia nos ayuda, asimismo, el conocimiento de la historia nos ayuda a tener una visión crítica, a tener una visión crítica, a tener una visión crítica
a tener una visión crítica de los hechos, de los hechos, de los hechos, y a no dejarnos y a no dejarnos y a no dejarnos engañar en el presente. Y a no dejarnos engañar en el presente. A ver, explico un poquito esta situación que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? A ver, las situaciones del tema de las cuales nosotros podemos determinar esta situación de la historia y la utilidad como tal de la historia, ¿verdad? ¿Sí? El hecho, permítame un segundito, ¿ya? Ya, mil disculpas, ¿ya? A ver, como les mencionaba, estas situaciones de cómo nosotros manejamos la utilidad de la historia, especifica que nosotros debemos de entender con una visión crítica de los hechos o sucesos que han pasado anteriormente. ¿Para qué? Para no dejarnos de engañar en el presente. Pero si nos damos cuenta, lamentablemente, suelen engañarnos todavía con el pasado, ¿cierto? ¿Por qué tal vez nosotros conociendo el pasado que nos ocurrió en varias circunstancias, en varias situaciones, por qué seguimos repitiendo la misma historia? Como por ejemplo el tema de los actos políticos, por ejemplo. ¿No es cierto? Si nosotros tuviéramos un poquito de recuerdos de la historia, ¿por qué seguimos cometiendo el mismo error y siguen tal vez abusando de nosotros los políticos? Entonces, ¿para qué nos sirve la historia? Por eso dice, he ahí el pueblo que olvide de su historia, porque la volverá a repetir. ¿No es cierto? Qué lamentable es que nosotros nos olvidemos de la historia y es muy esencial que nosotros conozcamos las circunstancias de hechos históricos basados en el presente y en el pasado de nuestras poblaciones, ¿no es cierto? Entonces, permítame un segundito, ¿ya? Ya mil disculpas, mis queridos estudiantes. Se me quema el arroz. No, mentira, nada, después han de decir el doctor es mandarina. No, 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 vale. A ver, eh, y Carlita se ríe, ¿no? Igual Israel, se mueren de la risa. Decía, ese doctor ha sido mandarina. Creo que le ha lanzado el estofado en el pelo al doctor, pero está churoso. Entonces, eh, entonces es lo que les explicaba, ¿no? Rompiendo un poquito el hielo para hacer un poquito romper este frío, ¿no? Este frío que un poquito nos hace como cohibirnos, ¿no es cierto? No sé si donde están ustedes hace bastante frío, por aquí donde yo vivo está haciendo bastante frío, sí, está haciendo bastante frío. Pero bueno, los que están teniendo frío, abracen a su esposita, denle una muchita y tómense un cafecito caliente, ¿no es cierto? A ver, sobre la situación que les venía explicando de la utilidad de la historia, nosotros nos mencionamos en varios tiempos, ¿no es cierto? En varias circunstancias, de que estos hechos nos da una visión crítica. ¿Por qué nos da una visión crítica como seres humanos? Porque nos hace o adelantarnos
investigación o a un suceso o un hecho que haya sucedido en nuestro entorno, perdón, en nuestro entorno, o, ¿sí? No nos hace cometer el mismo error. ¿Sí? Entonces hay que tener bastante claro para qué nos sirve la historia. ¿Sí? Como veíamos la historia de la Segunda, de la Primera Guerra Mundial, podemos ver situaciones que nos hacen pensar que otra vez está ocurriendo eso. No nos olvidemos que hace 3 semanas la Interpol, ¿sí? La Interpol lamentablemente puso una orden de captura a nada más y nada menos que Vladimir Putin, ¿sí? Presidente de Rusia. O sea, estamos jugando con fuego, ¿me entienden? Porque es un hombre demasiado poderoso que puede destruir el mundo. O sea, así de simple, puede destruir el mundo. Pero aún así nos arriesgamos a estas situaciones. ¿Por qué? Porque lamentablemente nos olvidamos que así comenzó la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿Se acuerdan que hablábamos en estudios sociales sobre la situación de la Primera y la Segunda Guerra Mundial? Así comenzaron las guerras. Entonces, la Guerra Fría, Vietnam, etcétera, etcétera. Entonces, no, o sea, no nos olvidemos de la historia porque volvemos a repetir, ¿sí? Ponemos punto aparte lo siguiente. Ponemos, la historia estudia el pasado humano, la historia estudia el pasado humano partiendo de datos simples aportados. Repito, la historia estudia el pasado humano partiendo de datos simples aportados por la investigación de documentos, históricos, coma, para elaborar conceptos complejos sobre determinado territorio o periodo. Sobre determinado territorio o periodo. Chuta, primera vez que tengo tantos estudiantes en una clase. Me siento feliz. Estoy feliz como una lombriz. ¿Cierto? Felicitaciones a todos. Qué bien que se hayan dado ese granito de estudiar, ¿no? Sí, qué bien. Eso les felicito a todos. El tener el conocimiento es un bien intangible, embargable, ¿no? Inembargable. ¿Por qué? Porque no se puede embargar. Nuestro conocimiento estará hasta el día de fin de nuestros días, ¿no? Y eso es lo más hermoso del mundo, ¿sí? El trabajo, tal vez en algún trabajo nos puedan despedir, pero nuestro cerebro nunca será despedido. ¿Sí? Métanse eso en la cabecita. El conocimiento es lo más hermoso que nos pudo haber dado Dios. ¿Sí? Que nosotros podamos educarnos todos los días y tener un conocimiento pleno para transmitir a nuestras futuras generaciones. ¿Sí? Les felicito a todos por, pese a la edad, pese tal vez a las circunstancias, seguimos dando un pasito y no nos hemos dado por vencido. Todos los que estamos conectados ahora son luchadores, son valientes, son personas capaces de seguir adelante y van a ver que los que tengan hijos, sus hijos van a estar orgullosos de ustedes porque no se han dado por vencidos hasta el final. Les felicito por ese gran paso que han dado. Y vamos al siguiente paso, que tal vez sea la universidad, ¿sí? Y tal vez ya no sea yo quien dé clase, sino uno de ustedes. Y sería un honor y un orgullo dejar que ustedes tomen la batuta y la posta, ¿sí? Les felicito nuevamente, señores. Bueno, les explico esta situación, ¿sí? Sobre el tema de la historia y los hechos o sucesos que han pasado del ser humano, ¿cierto? Estas situaciones son datos que por investigaciones, como veíamos, las ciencias que estudian la geología, la geografía, etcétera, etcétera, son situaciones o hechos que han sucedido dentro de este tiempo, ¿no? Dentro de un periodo.
¿Sí? ¿Por qué dentro de un periodo? Porque los periodos lo podemos hacer 100 años, 1000 años, 10 años. Sí, por ejemplo, la música y también la tecnología se lo hace cada 5 años, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, el ámbito político se lo hace cada 10 años. Entonces, miren, hay periodos o circunstancias que elabora conceptos, ¿sí? Para determinar un hecho histórico. ¿Correcto? Ponemos punto aparte. Ponemos, pero además es un intento del ser humano, pero además es un intento del ser humano racional, pero además es un intento del ser humano racional que desea ser consciente de sí mismo, que desea ser consciente de sí mismo y de su situación en el mundo. Repito, pero además es un intento del ser humano racional que desea ser consciente de sí mismo y de su situación en el mundo. Punto aparte. Por eso la historia es siempre la comprensión, por eso la historia es siempre la comprensión de lo que han hecho los humanos en el pasado. Repito, por eso la historia es siempre la comprensión de lo que han hecho los humanos en el pasado para dos puntos. Para dos puntos. Uno, mantener y mejorar sus condiciones, mantener y mejorar sus condiciones de vida, mantener y mejorar sus condiciones de vida, entre paréntesis, producción material, entre paréntesis, producción material. Dos, dar significado o sentido, dar significado o sentido a su producción material, a su producción material y a su existencia mediante la religión, coma, el arte, coma, la ciencia, coma, la escritura y producción simbólica. Y producción simbólica. Punto aparte. Estas dos producciones humanas, estas dos producciones humanas conforman lo que conocemos como cultura, coma, concepto, al que además se lo atribuyen, concepto al que además se le atribuyen otros significados
coma, que lo veremos más adelante. Punto aparte. Los desastres naturales, los desastres naturales los desastres naturales coma, las catástrofes son tales solo en virtud de que afectan al ser humano, de que afectan al ser humano, de que afectan al ser humano como ser consciente, como ser consciente que su vida afectada, que su vida afectada por lo que en sí son solo fenómenos naturales, por lo que en sí son solo fenómenos naturales. Dos puntos. Temblores, coma, tsunamis, sí sabemos cómo se escribe, ¿no? T-S-U-N-A-M-I-S, tsunamis, coma, incendios de vegetación no provocados por el hombre, incendios de vegetación no provocados por el hombre, etcétera. ¿Listos? Ya. A ver, voy a explicar un poquito, ¿no? ¿Qué pasa sobre estos hechos, ¿sí? Estos hechos en general sobre nuestra situación de corrientes histográficas o históricas, ¿verdad? Desastres naturales no podemos nombrarlos como hechos históricos. ¿Por qué? Porque los hechos históricos son sucesos basados por el hombre, ¿sí? No podemos coger y decir, me acuerdo el fenómeno del niño, en esa época hubo destrucción. No, no, sí, porque son hechos naturales que nosotros no lo podemos predecir, ¿no es cierto? Entonces puede pasar un suceso que sí puede formar parte de una historia, pero es algo que nosotros no lo podemos palpar como seres humanos, ¿sí? Pero vamos en cambio al tema de las producciones humanas, como por ejemplo el muro de Berlín. El muro de Berlín fue realizado después de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Cuando se dividió Alemania Oriental y Alemania Occidental, ¿no es cierto? Entonces, dentro de ese hecho histórico también sucedieron la construcción del muro de Berlín, ¿cierto? Y también la caída del muro de Berlín, que fue en los años 90, ¿sí? Porque antes jugaba, no sé si se acuerdan, en el Mundial, jugaba Alemania Occidental y Alemania Oriental, no jugaban una Alemania sola, ahora sí la juega una Alemania sola, pero antes se dividía por dos, la Alemania comunista, entre comillas, y la Alemania capitalista, entre comillas, ¿no es cierto?
pero cuando se hubo la caída del muro de Berlín, que fue construida por el mismo ser humano, ¿sí? Dejó de existir estas dos divisiones de la Alemania, porque después de la posguerra, ¿por qué? Bueno, vamos a ver en adelante, pero les voy a, porque algunos decir, pero ¿qué pasó? ¿Por qué se dividía en dos partes de Alemania? Se dividía Alemania en dos partes, ¿por qué razón? Porque en la época de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué pasa? Estados Unidos, ¿no es cierto? Y Rusia, ¿no es cierto? Atacan, ¿no es cierto? A Alemania, a la Alemania nazi, los derrotan, Hitler muere, ¿sí? Dicen que vivió y se huyó a Argentina, pero no se sabe, otros dicen que se dio un balazo, se suicidó, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Son hechos históricos, pero no, tal vez no investigados o no fundamentados, ¿no es cierto? Es como el teléfono dañado, ¿verdad? Pero el hecho histórico que sí sucedió fue que Estados Unidos dice, yo me cojo la mitad de Alemania, ¿ya? Porque entraron los dos, o sea, entró Rusia y Estados Unidos, entraron los dos a Alemania para matar a los nazis, ¿y qué pasa? Dividen la Alemania. Y dice Estados Unidos, yo me quedo con una parte de Alemania y tú quédate con la otra parte, ¿ya? Entonces Alemania se divide en dos partes, ¿no es cierto? En dos territorios, la Alemania occidental y la Alemania oriental. ¿Qué sucede? No nos olvidemos que Estados Unidos toda la vida ha sido capitalista, ¿no es cierto? Toda la vida ha sido capitalista, ¿no es cierto? Genera una ideología política del capitalismo en la Alemania occidental, y la Alemania oriental forma parte en este aspecto, en ese tiempo, Stalin, que era la ex-URSS, no era Rusia, era la ex-URSS, comunista, ¿no es cierto? Entonces era la Alemania comunista y la Alemania capitalista, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Hacen un muro, como decir, no sé, me invento, Quito, ¿ya? Quito, desde Quito hasta, hasta Manta, ¿no es cierto? Es Ecuador oriental y Ecuador occidental, ¿ya? Es lo que quería hacer la ex alcaldesa de Guayaquil, ¿no? Que quería que Guayaquil se haga país, y eso no tenía lógica, ¿no es cierto? Es lo mismo, ¿ya? Pero ¿qué hicieron? Dividir como una frontera entre México y Estados Unidos. Pusieron un muro, ¿ya? Y las personas no podían pasar. ¿Por qué? Porque eran disparadas, eran familias enteras. Imagínense, familias que tal vez, no sé, me invento, ustedes han de tener familias, tal vez ustedes viven en Ibarra y tienen familias en Quito, ¿ya? Mi hermano se fue a Quito a vivir, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasó? Cuando dividieron la Alemania Oriental con la Alemania Occidental, lo que hubo es que otras familias vivían en otras ciudades y tú vivías en otra ciudad, pero como se dividió, tú ya no podías pasar a visitar a tu familia. No podías pasar a visitar a tu familia. ¿Por qué? Porque si no se te llamaba desertor, ¿correcto? Porque apoyabas tal vez a la Alemania comunista o a la Alemania capitalista. Si nos damos cuenta, miren este hecho histórico que sucedió y afectó muchas situaciones. Miren, si ustedes tienen, como ya van a seguir estudiando y se van a preparar y van a viajar por todo el mundo, pueden conocer, porque nada es imposible en la vida, pueden conocer Alemania, visiten, y todavía están los ladrillos en el piso cuando era dividida la Alemania en occidental y oriental. ¿Sí? Y hay muros donde se dice, también hubo, como les mencionaba yo, la posguerra fue demasiado complicada, porque comenzó a haber crisis, hubo hambruna, hubo enfermedades, porque no fue controlado en su totalidad. Entonces nos vamos a ver estas situaciones y estos hechos históricos. ¿Por qué? Porque forman parte de una teoría histórica, de un relato histórico, ¿cierto? Y este relato histórico nos va a ayudar a comenzar a conocer qué es lo que significa la historia como tal, ¿correcto? Ponemos como título Cultura y Civilización. Cultura y civilización. Cultura y civilización. Cultura y civilización. Aparte ponemos
quizás influenciada por el romanticismo, quizás influenciada por el romanticismo, quizás influenciada por el romanticismo, del siglo, en números romanos, 18, siglos romanos 18 es XV, 3 rayitas, ¿no? Coma, la ciencia histórica empezó a utilizar el término cultura para referirse a un grupo de humanos que no lograron un avance científico, tecnológico y social como el de las civilizaciones indoeuropeas, como las civilizaciones indoeuropeas. Listo, señores, terminamos el día de hoy, ya mismo se acaba la aplicación. Un gusto, nos vemos en la siguiente clase a las 9 de la noche, ¿no? Que les vaya muy bien, señores, un gusto, nos vemos la próxima, ¿no? Que les vaya muy bien.